están, amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera y sean bienvenidos a un episodio más. Quiero mandar un saludo, gente bonita de Colombia. Varias razas de Colombia se ha estado comunicando con nosotros. Un saludo a toda la gente de allá, gente también de aquí de Laredo, Texas, siempre al pendiente, Monterrey, la Ciudad de México. Un saludo a toda la raza hermosa de la Ciudad de México. A ver si, pues, ¿qué les puedo asegurar? No tiembla en este mes. Esperemos que no, y que la boca se me haga chicharrón en ese aspecto. Pero bueno, siempre sabemos que pasan esas cosas. Y bueno, pues nada más, las medidas siempre busquen información en Protección Civil, esténse abusados, esperemos que no pase nada. Y bueno, vienen las fiestas patrias, así que bueno, cuídense bastante. Raza, fíjense que el día de ayer estaba viendo comentarios de varios canales, de varias historias. Sobre todo, siempre decimos esto. Nosotros como Miedo 867 no decimos nombres y voy a decir una causa. No sé si ustedes sepan que ha habido, bueno, pues, por si no lo sabían, para empezar, hay leyes que protegen la identidad de las personas. Si tú mencionas un nombre, no un hombre, o un nombre, el nombre de una persona, bueno, pues esta persona puede proceder hacia ti. Y sí, para los que desconocen, bueno, pues ha habido personas que pierden su canal. Ahí está el caso, no sé si ustedes llegan a saber quién era. El canal que se llamaba Paper Sheet, que era un güerejo, ¿verdad? Que hacía la voz así, como de puñetas. Bueno, pues por andar de chistosito y burlándose de todo el mundo. Y no es el problema, pues hay gente que eso se dedica, ¿verdad? A estar hablando mal de otros. Pero pues, ya se lo había hecho Alfredo Adame, ya se lo había hecho quién sabe cuántos. Pero pues, se le ocurre mencionar el nombre de otro youtuber. Y bueno, pues nada más por eso perdió todo su canal y perdió todas sus cuentas. Y así pasa. Y bueno, pues a lo mejor uno puede decir, ay, el otro, qué sentido, que esto y que el otro. Pero bueno, pues así son las leyes. Por lo mismo no decimos nombres. Pero siempre les digo, sean observadores, carajo. Siempre en los comentarios hay gente que comenta quién es o a quién se refieren. Y siempre damos un chorro de pistas. Para eso también entren a los grupos de Facebook de Miedo 867. Tenemos los grupos y tenemos páginas. Siempre se dan pistas. Y bueno, pues ahí estén al pendiente. Aparte, bueno, pues ahí ya sabemos que a todos nos encanta el chisme. Pero bueno, pues a veces, pues nada más con que sepan que bueno, pues ahí están las cosas. Se dan demasiados datos. Y bueno, pues es un 99% cada que pasa eso, que alguien comenta de quién se trata. Entonces, bueno, pues ahí estén abusados. También, raza, suscríbanse aquí a este canal. Se tratan de subir de 2 a 3 o hasta más historias diarias cuando tenemos chance. Piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos historias se les va a avisar. Asimismo, a los que quieran historias extremadamente fuertes, extremadamente cruentas y riesgosas, pues está el canal privado. Ahí ya saben, nada más pican la opción unirte si tienes un iPhone. Bueno, pues entonces abre tu cuenta de YouTube desde Google, ahí haces el trámite, nivel 3, y bueno, pues ya estamos para servirles. La siguiente historia, raza, llevé a mi mujer a ver al cine el día domingo, o el lunes, no me acuerdo, y bueno, pues estábamos viendo varios trailers, y fíjense, esta historia ocurrió aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Siempre pasan cosas aquí, y la gente está con las mismas historias más trilladas que cantar las mismas canciones de los grupos de covers. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, ¿cómo están, amigos de Miedo 867? Señor Zamora, les mando un saludo aquí desde la colonia Benito Juárez. Quiero contarle algo que ocurrió cuando, bueno, yo tenía en ese entonces unos 13 años. Y bueno, pues en mi casa, pues ya saben, en Nuevo Laredo antes las familias no eran tan pequeñas, eran de 3, de 5, hasta más.
Y en mi caso, en la casa teníamos 2 hermanos y 2 hermanas. Y teníamos familia en Laredo, Texas, y venían cada semana. Y bueno, pues ocurre que era un domingo. Y me acuerdo que, bueno, en ese entonces nosotros vivíamos muy céntrico, en el sector centro. Y había un cine, pues, donde está ahorita un Cinépolis. Ahí antes había otro cine. Y bueno, pues ocurre que estoy hablando principios de los 70. Había una película que todo el mundo decía que era la máxima película de terror que se había hecho, que todavía gente que no había logrado verla toda, que porque le daba miedo, que había gente que decía que ocurrían cosas cuando veían esa película. Y bueno, creo que hasta la fecha es la película más famosa que ha existido. Y bueno, pues ocurre que era domingo, venían mis tíos de Laredo, Texas, y aparte pues iban por mi abuelo. Mi abuelo, él era militar retirado, había ido, bueno, pues a la Segunda Guerra Mundial. Y ocurre que, bueno, pues él estaba jubilado, ya vivía en un asilo y recibía una buena pensión. Tenía pensión de aquel lado y tenía pensión de este lado. Y bueno, siempre que venía nos daba dinero, ¿verdad? Y bueno, pues ocurre que llegan mis primas, y nosotros, pues nos quedaba relativamente cerca el cine. Y ay, queremos ir al cine. Y no nos dejaban ir, que porque era una película muy fuerte, que decían que era una película que daba mucho miedo. Y nosotros, ay, vamos. Y bueno, pues tenía 2 hermanas, bueno, una hermana y un hermano mayor. Él tenía 17, mi hermana tenía 16, yo era la de medio y tenía un hermano de un año menos que yo. Y bueno, mis primas eran de 15 y de 16. Ocurre que no dejan, o sea, nos iban a dejar ir porque no nos dejaban ir, pero pues nos pusimos insistentes y nos dicen, bueno, ándele, ya váyanse. La última función en ese entonces empezaba como eso de las 9 de la noche. Sí, me acuerdo que ya era noche y en aquel entonces las últimas ya eran en las 9 y veías pocas personas. Y ocurre que, bueno, pues en domingo a las 9 ya casi no hay gente, o no había gente en aquella época. Y bueno, resulta que, pues vámonos. Y bueno, mis tíos, no, ¿cómo que a dónde van? No, pues al cine. ¿Qué película van a ver? No, pues la película bueno, pues del que habla de un exorcismo, ¿verdad? Como narrador no puedo decir el nombre porque, pues, por cuestiones de derecho de autor, les explico, puede haber una sanción. Entonces, por ya se imaginarán qué película es, de una chica que le daba vueltas la cabeza y caminaba, pues, medio raro y cosas así. Pero trata de un exorcismo, ¿ok? Bueno, continúo con el tema. Ocurre que nos dicen, no, esa película no, da mucho miedo, dicen que da mucho miedo. Y bueno, mi tía decía, no, es que una amiga dice que pasan cosas, que salieron de ver la película y que escucharon ruidos toda la noche. Y luego, pues nosotros, no pasa nada, somos valientes y cosas así. Y aparte, bueno, pues dice mi tía a mi prima menor, ella tendría cerca de cumplir 15, tendría entre 14 y 15, pero le dice, tú no puedes ir, tú ni siquiera estás bautizada, y no sea que vaya a pasar algo. Y bueno, pues ahí todos amargadillos, ¿verdad? Y no, pues no van, y ya ven que estamos todos achicopalados. Y bueno, decimos, y si vamos a ver otra película, al cabo pues hay más películas. Creo que había 3 o 2 salas y bueno, pues había otra película. Y decimos, pues vamos a ver otra película y no vemos esa. Y bueno, pues ya nos dicen, no, que ya, lárguense, órale. Pero regresan, tan pronto se acabe, regresan. Estaríamos nosotros a unas 5 cuadras. Y les recuerdo que a principios de los 70, Nuevo Laredo era una ciudad extremadamente tranquila. Tú te podías ir a la hora que fuera y pues, no pasaba nada. Y bueno, pues nos vamos caminando al cine.
llegamos a la sala de este cine que está en lo que actualmente es Guerrero y Madero. Nosotras vivíamos por la calle Jesús Carranza, caminamos unas 5 cuadras y bueno, pues llegamos y nos dicen, esa película da miedo, y nosotros, ay, no pasa nada, no nos da miedo. Y bueno, nos dicen, ¿qué película van a ver? No, pues que esta película del exorcismo. Y dicen, no, es que da miedo. Y bueno, pues nosotros nos habían dicho que esa película no. ¿Y qué creen? Pues a esa película nos metemos. Entramos a la sala, vamos y llevábamos contrabando, no compramos en la dulcería. Y bueno, recuerdo que pues entramos a la película, nos ponemos en mero centro, ¿verdad? En el lugar de en medio, las salas antes eran muy grandes. Y bueno, nos ponemos en una altura suficiente, todo muy bien. Y vemos que al ser la última función el domingo, pues había pocas personas. Estoy hablando que éramos nosotros, éramos 6. Y había en toda la sala menos de 15 personas, o sea, y todos desbalagados, una parejita por aquí, o una señora y un señor por acá, otra parejita por acá, y pues nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues ocurre lo siguiente, empezamos a ver la película, todos en una película de terror, pues cuando eres adolescente, pues nada más estás jugando. Y de hecho decíamos, ay no, qué aburrida está, porque la película esta empieza de una manera medio aburrida, ¿verdad? Estábamos ahí jugando entre nosotros, jugando y que esto y que el otro. Y bueno, resulta que empieza poco a poco la película a llamar la atención. Y ahí es cuando los juegos se van empezando a convertir pues en atención, y la atención se va convirtiendo en miedo. Ocurre que, bueno, pues hay escenas. Había una familia que tenía 2 niños, un papá y una mamá, y te llevaban 2 niños. Y bueno, pues hay una escena de un crucifijo. Y de inmediato la señora dice, no, vámonos, qué película tan obscena, y esto y que el otro. Se van. Y bueno, se van porque está fuerte. Nosotros nos quedamos muy impactados al ver esa escena. Y bueno, pues vemos que de repente se empiezan a ir. Y es cierto, yo nunca había visto una película de terror tan fuerte. Imagínense verla en estreno, en el cine, en el 71, 73, si no me equivoco. Y bueno, pues ocurre que todos estábamos empezando a tener demasiado miedo. Pasa de que, bueno, antes en los cines, cuando la película iba al 70%, se dice, te interrumpían la película y bueno, pues te decía, ay, pasa la dulcería y que esto y que el otro, pero pues pasa de que cuando prenden las luces nos damos cuenta de que ya nada más quedan 2 parejas, un señor que estaba ahí, y nosotros, casi todas las personas, bueno, más de la mitad o cerca de la mitad se habían ido, porque la película estaba bastante fuerte. Y bueno, pues es entonces que bueno, pues ya regresa, vuelven a poner la película y empezamos a verla ahora sí ya todos con miedito, todos calladitos. Y bueno, pues pasa de que de repente justamente mi prima, que no estaba bautizada, era la que estaba en medio, estaba enseguida de mí, nada más veo que ella empieza como que a sonarse la nariz, como cuando tienes mocos así de... Y bueno, pues nosotros veíamos que le hacía así. Y bueno, pues no, ¿cómo decirles? No pensamos que fuera nada, pero de repente vimos que empieza como que a llorar. Y bueno, vemos que empieza a llorar. Y bueno, imagínense, es en el momento de cuando ya empiezan lo que es en la película esta, hacer el ritual. Ella de repente empieza a gritar como loca. Se agarra de las butacas
y empieza a gritar justo al momento de las oraciones. Ella empieza a gritar, a gritar, a gritar. Y bueno, pasa que a los segundos gritos, la pareja que estaba más cerca de nosotros se van. Dicen, ay, esto está mal, se van. Y mi prima empieza a gritar y empieza a llorar. Y obviamente nos asustamos. Y bueno, mi hermano más grande la agarra y dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y bueno, es cuando nos damos cuenta que tiene los ojos totalmente en blanco. Ya gritaba, déjenme, 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 déjenme en paz. Y empezó a reírse con una voz de hombre. Se los aseguro. Mi prima, a pesar de que en ese entonces tendría entre 14 y 15, era flaquita, chiquita, parecía casi niña. Y empieza a gritar y la empezamos a agarrar y no podíamos detenerla. Vemos que se empieza a reír con los ojos en blanco y bueno, pues se salen las personas de la sala y van a decirle al vigilante. Había una persona antes que pasaba con una lámpara, ¿verdad? Y checaba que todo estuviera bien. Van por ese guardia y él ve y sale corriendo. Y bueno, pues ocurre que de repente se prenden las luces y se apaga la película. Y bueno, pues pasa de que se escucha ruido donde está el cuarto que proyectaba, donde se oía que estaban discutiendo y el chavo que estaba arriba, el señor, decía, no sé qué pasó, se detuvo la máquina. Y bueno, pues empieza a ponerse todo bastante mal. Y no sé bueno, pues nuestro hermano más chico y mi otra prima salieron con miedo a pedir ayuda. Nada más nos quedamos mi hermana, mi hermano y yo a detener a nuestra prima. Nos empieza a dar un miedo absolutamente grande. Y bueno, pasa de que una pareja, unos señores que estaban ahí, una señora y un señor, llegan y nos dice, hínquense, vamos a empezar a rezar. Y bueno, pues les decimos, nosotros no sabemos rezar. Y la señora, ay, bueno, pues hínquense y agarren a la niña. Y bueno, pues empezamos a rezar el Padre Nuestro. Y empezamos a rezar lo que decía la señora, lo repetíamos nosotros, mientras nuestra prima empezaba a gritar, a gritar, a gritar, a gritar y gritar. Y ocurre que de repente se apagan todas las luces de la sala. Quedamos en una total oscuridad, la cual en serio ya estaba venciendo nuestro valor. Y bueno, de repente, como por arte de magia, mi prima se desmaya. Se desmaya y bueno, pues de repente se prende otra vez la pantalla donde el aparato vuelve a funcionar. Y obviamente pues lo que hacemos es sacar a nuestra prima y la sacamos y ahí están y llegan de la dulcería y nos pelan una cebolla y se la ponemos a mi prima, despierta y ella no sabe lo que acababa de ocurrir. No sabía, no sabía nada. Bueno, ella dice que le dolía todo el cuerpo y bueno, nos dice, ya se acabó la película, me quedé dormida y todos, ay, sí, estuvo bien aburrida. Su hermana no se le quería acercar, mi hermano tampoco, mi hermano más chico. Y bueno, pues llegamos a la casa, tan pronto llegamos a la casa, bueno, pues, no, ¿qué tal estuvo la película? Ah, muy bien, y que esto y que el otro, que era una película de acción, y no es cierto, ¿verdad? Habíamos ido a ver esta película, y bueno, tan pronto se van mis tíos. Bueno, mi hermano va con el chisme con mis papás, y les dice, no, pasó esto, así. Y bueno, pues, obviamente, nos dieron una regañada a mi hermano, mi papá le dio hasta cocotes. Y ocurre que, bueno, pues le hablan con mis tíos, les dicen lo que ocurre. Y bueno, eso fue un domingo. Al siguiente domingo, ya mi prima grande van y la bautizan. La llevan a curar de espanto.
Y bueno, pues al parecer nunca más le volvió a pasar nada. Se dice que mucha gente vivió experiencias y sí era un mito urbano. Estoy hablando de que no, a principios de los 70 no había redes sociales. Tú veías una noticia en un periódico que bueno, pues ya había pasado incluso 1 o 2 semanas, pero se decía que esa película causaba demasiado miedo y más allá del miedo, se decía que ocurrían cosas cuando la gente la veía, que ocurrieron cosas en la filmación de esta película y sí les aseguro que bueno, sí quedamos muy impactados, pero no tanto por la película, sino por lo que ocurrió con mi prima. Nunca vimos esa película, ya la vi yo como por ahí del 87, 88. Y vaya que, bueno, pues sí es una película muy aterradora. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia aquí de Nuevo Laredo. Obviamente esas cosas pues no salían en los periódicos, no fue algo que llegara a prensa ni nada, pero bueno, pues ojalá cuenten esta historia de aquí de nuestra ciudad. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Les voy a decir algo. Yo siempre lo menciono, creo que no queda duda que soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Si ustedes no saben dónde está Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues métanse a Google Maps y píquenle ahí, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estamos pegados a Laredo, Texas, frontera de México y Estados Unidos. Y hay muchas historias locales. Hay una historia que dice, no, que hay un payaso que se aparece, que yo ya investigué el origen. No es la historia que todo el mundo comenta, es algo más sencillo. Y bueno, pues ahí se mataría mucha historia que se comenta que no es la correcta. Se habla de una casa abandonada del canal 2, que bueno, ya es el canal 14 si no me equivoco. Esa casa no tiene nada. Obviamente hay gente que ha ido a dejar trabajos de brujería y todo. Lo único que han hecho es contaminar de energías ese lugar que no tenía nada. También se habla la famosa prolongada, ¿verdad? De que, ay, que el diablo en el Silverado, ese es un mito urbano. Y hablamos de esa historia en un video que se llama Baile Macabro. Y bueno, pues por lo visto es una historia urbana de muchas partes, tanto de México como de Argentina, Colombia y otros lugares. Pero bueno, pues aquí en Nuevo Laredo ocurren muchas cosas, ocurren muchos sucesos. De hecho, fíjense que desde la colonia Alianza hasta la colonia Los Cántaros, que para los que desconocen, bueno, pues o hay gente que ha venido a Nuevo Laredo, todo lo que es el área de la Pulga de los Rieles. Son algo así como 40 cuadras. Bueno, pues toda esa área, mucha gente dice haber visto duendes. Entonces, pues bueno, Nuevo Laredo tiene muchas historias de terror. Y de terror real ni hablamos, raza. Les aseguro que no acabamos en 20 y tantos años de contar tanta cosa. Pero bueno, obviamente no puedo mencionar esta película. Creo que la gente en los comentarios va a saber. Y ustedes en los comentarios son libres de poner, ¿verdad? Ahí, ay, ¿qué película es? Bueno, pues esta película. Creo que va a haber una película reciente como una continuación. No le estamos dando gol, así que bueno, pues esperemos les haya gustado esta historia. Eso de que no se bautice a los niños, pues es una creencia que a lo mejor sí es cierta, porque dicen que los niños cuando no están bautizados, sí son más susceptibles sobre todo a que les pasen sus cosas raras o tengan cierta sensibilidad. Y bueno, raza, pues esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo y ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.